Hoy vamos a hablar entonces un poco sobre lo que es interoperabilidad en sistemas de información en salud. Y siguiendo en la esquema que hemos venido trabajando, un poquito de la historia y de las necesidades de la interoperabilidad. O sea, interoperar tiene que ver que hay dos sistemas que son capaces de trabajar en conjunto. Cuando hablamos de la interoperabilidad en los sistemas de salud o los de sistemas de información en salud, para ser más precisos, estamos hablando de esa capacidad de que dos sistemas se entiendan entre ellos y se transmitan datos. Cuando nos vamos a ese contexto, hay que entender varias cosas, que la interoperabilidad va a tener diferentes niveles. Hay una interoperabilidad que la denominamos la interoperabilidad eh, técnica o la interoperabilidad de bajo nivel, por ejemplo, que un sistema esté conectado en una red y el otro en una red, pero las redes no están conectadas físicamente, pues no va a haber forma de haber interoperabilidad. O si una red funciona en un estándar y la otra red funciona en otro estándar y la codificación que estamos haciendo de los datos no es compatible, no va a funcionar. Obviamente pues que el Internet nos ha ayudado a solucionar ese problema y ya asumimos que esa plataforma de intercambio de datos en la que generalmente vamos a estar trabajando va a estar basado en Internet y hay unos protocolos establecidos y mucho no hablamos de ello. El otro nivel de interoperabilidad que podemos pensar es de la interoperabilidad sintáctica. Y la interoperabilidad sintáctica es cómo escribimos los mensajes de tal manera que quien los envía y los recibe pues estén hablando el mismo lenguaje y sean capaces de entender. Y yo te mando el mensaje, tú lo recibes y somos capaces de intercambiar esa información. En ese orden de ideas existen muchos estándares de interoperabilidad sintáctica. Y es como en la analogía de los bancos, uno llega con la tarjeta débito o la tarjeta de crédito y en cualquier datáfono o en cualquier cajero electrónico pues puede hacer uno transacciones. Ahí ya hay un estándar internacional que es el estándar financiero de cómo es que se hacen las transacciones de dinero electrónicas. Incluso si son en diferentes monedas se hace la conversión automática y todo el estilo, y no nos tenemos que preocupar, lo único que tenemos es la tarjeta y si vemos todas las tarjetas en el mundo tienen 16 números. Esa es la sintaxis, donde los 4 primeros números identifican al banco emisor y los otros números pues van a identificarnos a nosotros y simplemente se han definido unas reglas de negocio. En ese orden de días en salud se han generado diferentes modelos para intercambiar los datos y en Colombia pues hemos adoptado algunos de ellos y hemos creado algunos de ellos. Por ejemplo, los RIPs son un modelo de interoperabilidad. Incluso antes de que fueran electrónicos, los registros individuales de prestación de servicio eran en papel y eso era lo que nos permitía transmitir datos de la prestación de servicio a las secretarías de salud y de ahí pues al ministerio y era como movíamos los datos. Y hay que entender entonces que esa interoperabilidad es esa capacidad de integrar sistemas electrónicamente o no, pero obviamente hoy es mucho más fácil. Y generalmente oímos hablar de un concepto que es HL7. HL7 es entonces una colección de estándares, ¿sí? Una colección de definiciones sintácticas o formas de escribir mensajes para poder conectar diferentes sistemas de información en salud. Por ejemplo, el estándar de la versión 2 de HL7 es muy utilizado para comunicarnos con las máquinas o los analizadores de laboratorio. Yo puedo enviarle un mensaje a la máquina del laboratorio, mire, ahí le va una muestra de este paciente, identificar esa muestra y la máquina del laboratorio una vez procesa la muestra es capaz de devolverme, mire, ahí le va el resultado y podemos intercambiar esos datos. Probablemente ese es de los primeros niveles de interoperabilidad que se establecieron y que han sido parte en el mercado, que después han evolucionado a la versión 3, han evolucionado a otras representaciones. Entonces nosotros escuchamos hablar del CDA. El CDA entonces es otra versión que tiene otra función dentro de HL7, que es la arquitectura de los documentos clínicos,
que tiene una especificación de cómo se escribe, por ejemplo, un resumen de atención y cómo es que lo voy a intercambiar con alguien más. Como todo esto siempre ha tenido un problema, que es lo que se denomina el modelo de referencia. ¿Qué es el modelo de referencia? Que por ejemplo yo tengo una base de datos donde guardo la presión arterial y esa variable la llamo PA. Y alguien más tiene otra base de datos donde está guardando la presión arterial del paciente y esa variable la llama TA. El modelo de referencia es que seamos capaces de decir que TA y PA son equivalentes a presión arterial en el momento en que intercambiemos información. Y cuando tenemos esos modelos de referencia, o sea, que somos capaces de identificar la fuente interna y darle sentido, es donde empezamos en un nivel más alto de interoperabilidad, que es el nivel semántico, que es poder entender qué es lo que estamos diciendo, porque yo puedo mandar un mensaje, pero si yo no tengo el modelo de referencia, si yo no sé qué es TA en el sistema de origen y me llega, la TA es de 120/80, pero yo no sé qué es TA, yo no voy a ser capaz de hacer una interpretación y no voy a ser capaz de utilizar ese dato en mi sistema. Entonces es donde vienen esos modelos de referencia, de los cuales tradicionalmente HL7 ha utilizado algunos lenguajes estandarizados para hacer ese puente, como el SNOMED Clinical Terms o el SNOMED CT, que nos ayuda pues a generar algunos códigos y algunos identificación de conceptos para evitar la ambigüedad y poder intercambiar datos efectivamente. Ya como la última evolución, si estamos hablando de HL7, a la cual estamos enfrentados, se llama o se escribe FHIR, pero se pronuncia FIRE, como fuego. Y este simplemente es un esquema que nos permite acelerar el proceso de generar un documento de intercambio de datos. Es una versión más moderna de esta evolución que ha tenido HL7, que nos permite entonces definir un objeto de clínico que vamos a intercambiar y nos acelera mucho el proceso, que adicionalmente es capaz de soportar otros elementos que nos permiten enlazar toma de decisiones, nos permiten enlazar otro tipo de procesos más complejos, pero es donde nos encontramos hoy. Dicho eso, no quiere decir que todo tenga que ser en HL7, porque HL7 es simplemente una propuesta para el intercambio de datos en ciertos niveles. En Colombia, para el reporte al Ministerio de Salud, pues hay un estándar definido, y también, por ejemplo, si fuéramos a hacer investigación para hacer Big Data o para hacer investigación clínica, hay otro tipo de estándares, por ejemplo, que es el ODM o el OMOP, que son estándares de datos que nos permiten, por ejemplo, de identificar los individuos, pero mantener los datos intactos y compartir. Y crear lo que se denomina los data mart o las grandes bodegas de datos, que simplemente, de ahí ya entonces podemos hacer minería, de ahí podemos hacer inteligencia artificial, de ahí podemos hacer otras cosas sin poner en riesgo la privacidad de los pacientes. Entonces, en conclusión, interoperabilidad no es una sola cosa, es simplemente un concepto amplio que nos permite tomar unos datos de un sistema, escribirlos en un formato común o en un lenguaje común, llevarlos a otro sistema y de tal manera que los podamos interpretar para poderlos usar, reutilizar, transformar y generar nueva información y conocimiento.